Bienvenidos a Conciencia Vial, nuevamente con ustedes, segundo programa de esta sexta temporada. Y hoy les planteamos una serie de temas bien interesantes. En primer lugar, el Mayo Amarillo pasó hace muy poquito y vamos a estar hablando con la gente del Hospital de Clínicas del sector emergencias para hablar precisamente de lo que fue esta primera experiencia en Uruguay. Pero no solamente eso, también vamos a estar hablando de movilidad eléctrica. Ómnibus, autos y motos eléctricas ya circulan entre nosotros. Bueno, vamos a tratar de conocerlos y de profundizar un poco de ventajas y desventajas. Y por supuesto, muchos otros temas más en el programa de Conciencia Vial que aquí comienza. Presentan este espacio empresas con responsabilidad vial. Cardiomóvil, un vecino médico. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos. COPSA, Línea Este. Hotel Cristal Tower. Mariño Rentacart. Sanatorio Mautone, Automóvil Club del Uruguay, Julio Selman, Demarco, transformamos tu espacio, AMC, Vigilancia y Seguridad, y UTE, la energía que nos une. Y comenzamos a recorrer entonces ahora sí el camino de las entrevistas en Conciencia Vial y es un gusto recibir a nuestro primer invitado, Fernando Machado, que es profesor agregado del Departamento de Emergencias del Hospital de Clínicas, quien, como ya lo anunciamos, este programa tendrá mucho que ver con el programa Mayo Amarillo. Así que bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Es un gusto estar, muchas gracias. Bueno, una actividad que se realizó en el pasado mes de mayo, que tuvo mucho éxito, fue muy elogiada el programa pasado por Gerardo Barrios aquí en cuanto a la cantidad de actividades. Fuiste mencionado en nuestro programa pasado también por Gerardo. Porque es un amigo. Porque es un amigo, pero porque además parece que las cosas se hicieron bien. Una actividad que surge en Brasil y que Uruguay decide incorporarse. Exactamente. ¿Y cómo lo hicimos? Este movimiento surgió en Brasil hace unos 3 años atrás. Rápidamente se incorporaron 7 países, después 20. Y Uruguay ingresa este año por primera vez al movimiento Mayo Amarillo, que empezamos con la idea en el Hospital de Clínicas. Rápidamente lo divulgamos a la Facultad de Medicina, al Ministerio de Salud y nos contactamos justamente con Gerardo como presidente de la UNACEP para que la UNACEP, que rápidamente se sumó con toda su organización, se plegara a este movimiento y el sector salud se involucró por suerte, diría yo, en forma masiva, el Sindicato Médico del Uruguay, FEMI, el Colegio Médico del Uruguay, múltiples instituciones. Y después, desde el sector salud, eso se fue divulgando institucionalmente a instituciones más allá del sector salud, de la educación, la Teletón, fundaciones, organizaciones como la Beneverit, los Rotarios. Bueno, no quiero ser injusto porque fueron realmente muchas organizaciones y no voy a nombrarlas a todas, que se volcaron a este movimiento que uno día hace la lectura de que se ve que había una necesidad y que todos teníamos esta sensación en común de que tenemos que transmitir y reflexionar los uruguayos dónde estamos posicionados y cómo podemos cambiar la realidad que tenemos ahora en siniestralidad vial. Y el movimiento va dirigido precisamente al hombre, al ser humano, de los múltiples factores que inciden en la siniestralidad vial, que uno podría decir, bueno, las rutas, los autos, las características de seguridad, etcétera, etcétera. Hay una cosa que siempre decimos con Gerardo Barrios: los autos en las automotoras no matan a nadie, las motos en las vidrieras no matan a nadie. Es cuando un ser humano se sube arriba de ellos y toma determinadas acciones y decisiones que comienza la siniestralidad vial. Por eso este movimiento va dirigido al hombre y a su toma de conciencia como responsable primero y último, de lo que nos sucede en el tránsito. Y cuando digo de lo que nos sucede en el tránsito, hablo de todos los que los integramos. Porque el tránsito es un sistema complejo al cual vamos peatones, no son solo los culpables los motociclistas, peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de autos, conductores de ómnibus, y en cierta forma somos todos responsables de lo que allí sucede en ese sistema complejo en relación a cómo nos comportemos en el mismo. Sí, de todos modos hay un tema claro, y es que aquel que trabaja en medicina y aquel que trabaja en emergencias ve la siniestralidad con una perspectiva que la mayoría no vemos, porque recibe, cuando nosotros hablamos de 30.000 lesionados, de 500 y algo de muertos en el Uruguay, esos 30.000 lesionados de mayor o menor entidad pasaron por las manos de alguien que los vio en el peor momento, después del siniestro. Es algo que te saca totalmente de la estadística. Yo creo que ustedes vivencian eso y muchas actitudes seguramente se sumaron rápidamente. Tú decías, se ve que había
allí había algo que se venía gestando, porque yo me imagino que hay mucha gente que trabaja en la salud que debe llegar a su casa y debe contar el drama de: hoy me llegó un muchacho que tuvo un siniestro en una moto o un accidente, porque la gente no dice siniestro, nosotros estamos tratando de técnicamente decir siniestro, pero tuvo un accidente en una moto, no sabes cómo estaba. Es decir, se da esa vivencia, me imagino, desde el punto de vista médico, ¿no? Lamentablemente es una realidad cotidiana con la que vivimos en los departamentos de emergencia de todo el país. Yo peculiarmente estoy en el departamento de emergencia del Hospital de Clínicas, estuve muchos años en el Hospital Maciel también. Las realidades no son muy diferentes. Y es una realidad cotidiana que golpea muy duramente porque si uno mira, y acá volvemos a las estadísticas, predominantemente estamos hablando de gente joven, ¿no? El grupo dominante de víctimas de la siniestralidad vial son gente menores de 40 años, que sí, estamos hablando de 30.000 lesionados por año, o sea que estamos hablando de, ahí están las lesiones leves, las lesiones moderadas y las lesiones graves. Ahí hay gente que nunca más va a volver a ser lo que fue antes, que nunca más va a volver a reintegrarse a la sociedad y a veces ni siquiera a su familia, porque las secuelas de su lesión neurológica, porque no uso casco, porque no importa, yo no uso casco, es cuestión mía. Cosa que es una falacia, porque cuando ese joven cae víctima de un siniestro de tránsito, la sociedad corre hacia él y trata de darle lo mejor y de pronto la recuperación ya nunca va a ser total. O tal vez se va a morir. Entonces sí, nosotros vivimos una realidad en los departamentos de emergencia que es dolorosa de ver porque está lejos de ser una situación ocasional, sino que hace a nuestra cotidianeidad. También eso de transmitir, porque acá hay que generar conciencia. Tú decías, no se puso el casco porque a mí no me va a pasar nada, que es un razonamiento que uno escucha muchas veces. En este Mayo Amarillo, hubo allí unas motos pintadas de amarillo por la ciudad, que son intervenciones que se hacen en la ciudad para que uno por lo menos diga, ¿qué es esto de amarillo? Bueno, lograron, porque hay que ir haciendo experticia, pero ¿cómo la evaluaron ustedes? ¿Lograron que esa conciencia aparezca? ¿Sintieron algún cambio? ¿Sintieron que eran escuchados? ¿O sintieron que dieron charlas y a veces, hoy vino poca gente, o nos escucharon poco, no nos difundieron lo suficiente? ¿Qué evaluación hicieron? No, yo estoy realmente muy feliz. Tuve oportunidad de viajar por varios departamentos, hicimos reuniones con estudiantes, con concurrencia masiva de estudiantes en Colonia, en Florida. Realmente los vi, estudiantes del liceo, los vi cautivados, interviniendo y participando como protagonistas de lo que estábamos charlando. Realmente fue una experiencia muy buena. Y bueno, hicimos un grupo de WhatsApp con integrantes de todo el país y ver fotos que vienen de escuelas rurales, de niños trabajando junto con la policía caminera, en Salto, por ejemplo, que se había desviado el tránsito y los niños se entregaban a los conductores liceales en Melo, liceales en Salto. Entonces uno dice, bueno, no, realmente creo que esto caló hondo en la gente, aunque, bueno, este es el primer año. Creo que resta por dar un paso grande para que esto que primero fue muy institucional, pase a ser más masivo desde el punto de vista de la población. Que la gente lo tome como propio. Exacto. Lo que pasa es que a veces, yo te cuento que nos ha pasado cosas insólitas. Nosotros hicimos en Punta del Este en los primeros programas, simulacros de siniestro. Y uno estaba de repente haciendo el simulacro de siniestro y mucha gente participando del mismo y veías que por la vereda enfrente pasaban 3 en una moto sin casco. O se arrimaban a ver lo del siniestro con niños en la moto que no. También eso pasa, ¿no? Seguramente ustedes en estas intervenciones que hicieron se acercó gente que estaba participando, ya empezando a tomar conciencia, y otra gente que estaba en la infracción total, en lo que había que corregir. Sin duda, es un proceso. Esto es un proceso que no se va a corregir en un mes de movimiento. El verdadero impacto lo mediremos, yo le proponía a Gerardo, porque la UNICEF tiene todas las cifras, bueno, ver qué pasa en el próximo cuatrimestre. Por suerte, en el primer cuatrimestre de 2016 ya viene descendiendo la mortalidad respecto, si lo comparamos al primer cuatrimestre de 2015. Es cercano al 20% el descenso. Vamos a ver qué pasa en el siguiente, vamos a ver si podemos medir un impacto positivo de Mayo Amarillo 2016 y qué va a suceder en los años sucesivos. Pero que ya haya estado en la agenda de por lo menos una parte de la población, para nosotros es un balance positivo. Bueno, vamos a ver algunas notas de gente que también participó de este Mayo Amarillo. Nosotros también participamos de las actividades y en este caso estuvimos allí entrevistando a quienes, bueno,
dieron su visión del Mayo Amarillo y también por lo que significa su participación en Mayo Amarillo. Así que vamos a verlas. Importancia de esta visita de Rojas en el Uruguay, mucha actividad, mucho trabajo de campo, mucho trabajo académico. ¿Cómo lo recibieron ustedes y qué sacan de positivo de todo esto? Bueno, la personalidad del magíster Rojas evidentemente produce un gran impacto, es una opinión muy calificada y nos vino de maravillas para insertarse en esta jornada organizada por la Academia en el marco de Mayo Amarillo. Es la segunda jornada que hace la Academia relativa al tema y en este caso dirigida a obtener un impacto importante sobre los poderes de decisión en lo que tiene que ver con la siniestralidad, en un problema que ya es muy conocido. Las conclusiones y los problemas que sigue persistiendo en algunas dimensiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte educativa y con la parte de respuesta médica. Los pilares de las Naciones Unidas que fueron propuestos hace 5 años, ahora estamos a la mitad del diseño, implican un desarrollo en todos esos capítulos y obviamente si bien se van cubriendo, quedan siempre huecos por terminar de atender y de obtener una respuesta adecuada. Hay que seguir trabajando. Es sabido que la prevención es más barata que la curación. Ni que hablar. Estamos lejos de llegar a esas cifras. Estamos muy lejos de eso. Parecería que no hubiera una conciencia de la realidad del problema. Comentábamos también que si todos tuviéramos una conducta responsable, prácticamente no sería necesario invertir en nada más. Con que cada uno haga lo que debe hacer, alcanza. El tema es que no hay una conducta responsable de parte de los conductores y también es necesario un control más estricto y más cercano en ese sentido. El tema central son las motos, es el tema principal en este momento y que se asocia con la mayor cantidad de motos que hay y el uso más irresponsable de las mismas, ¿no? Es una población de menor edad, tal vez con menos conciencia del problema. Esto es de gran importancia porque la Academia Nacional de Medicina es un actor preponderante en este tema. Y tener la presencia de un experto de la talla de Roy Rojas, que es experto a nivel mundial, bueno, en las charlas que él dio, tanto aquí como en la Intendencia de Montevideo, ha captado rápidamente cuál es la problemática que tiene nuestro país. En Latinoamérica, si bien tenemos realidades socioeconómicas y culturales, realidades diferentes, pero tenemos una problemática que es común y que es el comportamiento de los usuarios. Nos falta formación, nos falta educación, nos falta conducta. Y eso se pone de manifiesto en cada uno de los siniestros de tránsito que vemos. El 90% es el factor humano. Yo creo que adolecemos de problemas de fiscalización. En la formación hay que empezar con los más chiquitos, porque este es un tema que si no actuamos con los que empiezan, no lo vamos a solucionar de futuro. Ya vamos a seguir con Fernando Machado hablando de varios temas, pero tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes y con la tanda, así que les propongo lo siguiente. Algunos otros temas de Mayo Amarillo seguramente estarán sobre la mesa. Quiero preguntarte sobre las emergencias, si están trabajando con la fluidez necesaria. Hay un helicóptero allí que se aportó porque a veces el estar en el siniestro, cuánto se demore, cómo se actúa, también puede salvar o mejorar la condición de vida de alguien que ya tuvo un siniestro. No solo evitarlo es la cuestión, sino que después que ocurren también ayudar. Así que les propongo una brevísima pausa y ya volvemos con más Conciencia Vial. Seguimos hablando con el profesor Fernando Machado del Hospital de Clínicas, del sector de emergencias. Yo le dejaba planteada una pregunta que tiene que ver con cómo están preparándose las emergencias o cómo se prepararon las emergencias o qué cambios hay para tratar de actuar más rápido una vez que ocurre un siniestro. El objetivo principal desde la UNACEF es evitar los siniestros. También del Mayo Amarillo es tomar conciencia y que haya menos siniestros. Pero los siniestros van a seguir ocurriendo. Esa es una realidad. Aún en estas metas del diseño de la seguridad vial, lo que se intenta es bajar la mitad. Vamos a seguir teniendo siniestros. Entonces la pregunta es, ¿cómo están trabajando las emergencias? ¿Qué está faltando? ¿Qué han acelerado? ¿Hay por allí un helicóptero que ha aportado en algún momento para evacuar rápidamente a alguien o traer rápidamente a alguien? ¿Cómo está la cosa? Es una pregunta compleja porque abarca múltiples aspectos. Las emergencias en Uruguay son emergencias polivalentes, es decir, que no hay en nuestro país un
hospital designado o asignado todavía como centro de trauma. No hay un centro de trauma que tenga lo que en otros lugares se denomina la Trauma Bay, que es la bahía de trauma, o sea, el lugar del departamento de emergencia que está exclusivamente destinado a la recepción de enfermos traumatizados. En el marco de estas emergencias polivalentes, nosotros recibimos enfermos graves de distintas patologías y enfermos traumatizados, a veces muy graves. Tenemos áreas de reanimación, en prácticamente todas las emergencias grandes hay áreas de reanimación donde se recibe, y ahí está el otro aspecto, que nosotros participamos también de cursos de educación para médicos, de entrenamiento específico en la asistencia al enfermo traumatizado, una vez que llega al departamento de emergencia, y también hay cursos específicos de entrenamiento para el personal de salud en el área prehospitalaria. La idea es ir construyendo y dar los pasos a construir un sistema organizado de asistencia al traumatizado que tiene varios aspectos a considerar. Eso sería el EMS, que se le llama, ¿cómo se le llama ese sistema, no? Sistema de trauma, sistema de trauma. Tiene una pata prehospitalaria, tiene una pata hospitalaria, tiene una pata de rehabilitación. Y también tiene, en eso que es muy esquemático lo que acabo de decir, atravesando todo este escenario, sistemas de información, sistemas de recabamiento de datos, sistemas de gestión de calidad, van todos incorporados como aspectos organizativos de un sistema de trauma que Uruguay deberá transitar hacia el desarrollo del mismo. En países desarrollados esto se ha implementado desde hace muchos años como sistemas organizados, y está demostrado que la implementación de un sistema regional o nacional de trauma tiene un impacto en lo que es descenso de la mortalidad. O sea, nosotros podemos decir que hay muertes que se podrían evitar si contamos con un sistema de trauma organizado. El problema es que a su vez cuando se desarrolla el sistema de trauma hay una etapa de que bueno, se va creando el sistema, se va madurando el sistema, y la maduración de un sistema de trauma lleva unos cuantos años. Y a lo largo de esos cuantos años se empieza a ver los frutos que nada más ni nada menos se miden en tasas decrecientes de mortalidad. La gente se muere menos en sistemas organizados que en sistemas desorganizados. Sí, porque la ayuda llega más rápido. Ahora, ¿qué tanto ayuda a la población en hay un siniestro en la ruta y obviamente allí no va a haber una ambulancia que llegue por casualidad, primero llega una persona. Se ha discutido mucho lo del botiquín que se pidió como norma y la gente no sabe para qué sirve. Digo, como médico, como alguien que trabaja en la emergencia, ¿qué dirías a la gente que tiene el botiquín y que dice, me hicieron comprar esto para que no me pongan una multa, pero no tengo ni idea que ayuda, no ayuda, es un error que se haya puesto en la ley? No es un error para nada. Creo que uno de los aspectos más importantes para quien se encuentra, para un ciudadano que se encuentra con un siniestro, por ejemplo, en ruta, es rápidamente disparar los sistemas de aviso. Más que ponerse a movilizar gente o a quitar gente o acercarse a un escenario que puede ser peligroso, un auto que está por incendiarse, es rápidamente ver dónde está situado, en qué lugar está situado y avisar. Creo que eso es yo diría el disparar el anuncio para lograr el despacho rápido de policía caminera, de ambulancias. Es decir, que creo que es lo más útil que puede hacer un ciudadano en el momento en que se encuentra con un siniestro en la ruta. Sí, el botiquín tiene elementos concretos, permite por lo menos tener un sangrado primario, pero yo creo que a nivel de ruta de lo que estamos hablando, lo más importante es avisar con celeridad. ¿Y qué tanto tiempo debería responder ese sistema si funcionara en Uruguay, si estuviera implementado para poder llegar a todo el territorio nacional? Es decir, ¿funciona lo del helicóptero? ¿El helicóptero es solamente para algunos casos? Tenemos un país chico, decimos, somos un país chico, en realidad uno nunca está muy lejos de ningún lugar, porque hay países en donde uno se adentra en la ruta y transita cientos y cientos de kilómetros sin pasar por ningún lado. ¿Es una ventaja? ¿No es una ventaja? ¿No lo hemos organizado aún? Sí, el sistema EMS se denomina, que es el sistema de helicópteros, es un sistema que está en desarrollo. Todavía no está totalmente desarrollado en nuestro país. Tenemos un helicóptero con el que contamos que tiene todas las prestaciones de una terapia intensiva, digamos, para traslado, ¿verdad? Sin duda está demostrado que el helicóptero sanitario sirve, es útil, por encima de los 150 kilómetros, y en Uruguay se justifica, tenemos distancias tales, no se justificaría capaz que en Holanda, pero en Uruguay sí se justifica. Si bien no tenemos, por suerte, grandes accidentes geográficos, situaciones complejas, pero el helicóptero puede ser también utilizado para rescate en sierra, puede ser, pero sobre todo para el transporte sanitario en condiciones que se prevé un traslado prolongado
porque es más allá de los 150 kilómetros, pero es para casos seleccionados, como en todo el mundo. Los sistemas EMS no es para trasladar cualquier tipo de pacientes. O sea, se seleccionan, son enfermos altamente seleccionados que se juzga que se beneficiarían de un traslado en helicóptero versus un traslado terrestre. Recomendaciones para un siniestro en la ciudad. Ya dimos la de la ruta, obviamente. Lo primero, tratar de disparar los sistemas de emergencia. Supongo que son las mismas para la ciudad, Sí, pero a veces uno por proximidad dice, estoy a 4 cuadras de un sanatorio, ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo correcto? No, pero quien no sabe movilizar una víctima de trauma le puede producir más daño, un daño secundario con el solo hecho de retirarlo del auto. Entonces lo correcto es nuevamente avisar, porque no es sacar la gente a tirones de los autos. Hay que seleccionar cuál de ellos se saca primero, cómo es la técnica que se saca, qué tipo de tabla se utiliza, cómo se lo inmoviliza sectorialmente. Entonces eso se denomina extricación, es la forma o la metodología de retirar a una víctima de trauma de dentro de un vehículo. O de movilizarlo en la calle, de quitarle el casco. Hay técnicas para todo ello. Por ejemplo, para evitar producir un daño mayor, una segunda lesión, una lesión de la columna cervical, por ejemplo, que podría ser catastrófico. Entonces, para quien no lo sabe hacer, creo que nuevamente lo más importante es llamar, acá en Montevideo, el 911 se convoca y con eso se moviliza tanto la policía como las ambulancias móviles, hospitalarias. A mucha gente que nos está viendo le debe haber pasado esta situación, un siniestro de esos en donde un auto toca una moto, el de la moto vuela, se desparrama, pero se levanta y dice, no, estoy bien, me subo, me voy. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Tratar de convencerlo de que debería ser evaluado y llamar una móvil. Que se quede. Claro. Pero pasan estas situaciones, Sí, pasa, que esto es cotidiano. Pasa, sí, pero debería ser evaluado adecuadamente, por lo tanto se debería quedar allí y ser visto por una unidad de emergencia móvil. Sí. Impactos menores entre autos a veces nos generan dolores, un dolor en la costilla, un dolor en esto, lo otro. Imagino lo mismo, ¿no? Automáticamente cuando hay lesionados y a veces uno no se atreve a decir siquiera si me duele un poco, me golpeé. ¿Cuál es el límite médico, desde el punto de vista médico? Lo que pasa es que eso ya es muy personal. Hay gente que ni siquiera dice de su dolor y después cuando llega a la casa se da cuenta. Claro. Eso es muy personal. La consulta siempre al médico. Bueno, te invito a ver una nota que realizáramos. Es una nota que hicimos en Maldonado con el doctor Edgardo Núñez, es del CTI del Sanatorio Mautone, y habla sobre la siniestralidad, habla sobre los costos y habla también sobre lo que es toda la intervención de la salud desde varios puntos de vista. Vamos a ver la nota. El promedio de ocupación de camas de CTI acá en Maldonado, fundamentalmente, y a lo que me refiero, y fundamentalmente voy a dar datos de los dos CTI en los que trabajo, el CTI del Hospital Público y el CTI del Sanatorio Mautone, se ocupa entre un 15 y un 20% del porcentaje de ocupación de camas son por trauma, por paciente por trauma, de los cuales la gran mayoría son politraumatizados graves por siniestros de tránsito. Incluso en alguno de estos dos centros, en el centro que corresponde a ACE, ha pasado a ser la primera causa de ingreso a CTI, el trauma, en el último año, estos son números referente al año 2015, desplazando a otras patologías que tradicionalmente eran las más frecuentes en el CTI, como la patología cardiovascular. O sea que hoy pasa a ser el trauma la principal causa de ingreso a CTI. El porcentaje por lo general es bastante parejo, pero se da entre un 60% de hombres y 40% de mujeres. Estamos hablando de una población adulta, y me refiero a adultos de 15 años en adelante. El promedio etario global es alrededor entre los 35 y 45 años, es el promedio, viéndose un mayor predominio de jóvenes, sobre todo en siniestros vinculados a motos, ¿no? La asociación de siniestro de tránsito y alcohol no es nuevo, es algo que lo vemos a menudo y lamentablemente se ve más en las poblaciones más jóvenes. El hecho de estar asociado el alcohol y eventualmente, y más de una vez hemos visto también drogas de otro tipo, drogas de tipo social, influye en el aspecto de que primero favorece el trauma, segundo aparecen
con mayor frecuencia las complicaciones, sobre todo complicaciones vinculadas a estadías más prolongadas en CTI, a complicaciones como neumonias asociadas a la ventilación mecánica, dificultades en el manejo de la sedación y analgesia. Como decíamos, los pacientes siniestrados son sobre todo jóvenes o en etapa laboral activa, y eso genera un costo muy grande porque son personas que no van a trabajar seguramente por un largo periodo, no solo su estadía en CTI, suponiendo que esas pacientes sobrevivan, muchos quedan con secuelas deficitarias a largo plazo, lo que no les permite reinsertarse en la vida laboral activa. Promedialmente se dice que una cama de CTI con insumo y todo cuesta aproximadamente $1000 por día, y este tipo de pacientes quizá un poco más porque llevan insumos, mucha cantidad de insumos, cirugía, en fin, el costo realmente es grande. Promedialmente un paciente de CTI común, el promedio de estadía en CTI va entre 3 y 5 días. El traumatizado grave está en CTI un promedio de entre 7 a 10 días, o sea que casi duplica el promedio de estadía de un paciente común. Otra cosa a destacar es la alta, a veces, mortalidad también que tiene, porque el siniestro de tránsito tiene un comportamiento que se llama trimodal en cuanto a la mortalidad, es decir, puede morirse primero en el lugar del accidente, bueno, eso no ingresan a CTI. Pero las otras dos etapas pueden morirse en las primeras 48 horas estando ya en CTI, o la mortalidad alejada, que es la vinculada a infecciones, y eso ocurre durante la primera y segunda semana. En fin, digo, es una patología compleja, y lo más importante que tenemos nosotros lamentablemente a resaltar es cómo ha trepado a ser, en algunos casos, primera causa de ingreso a CTI. Ya estamos en los minutos finales con Fernando, en los minutos finales con Fernando Machado, hablando, en algún punto también, no lo hemos hablado contigo, pero los costos de la salud, los costos que significa la siniestralidad son elevadísimos para un país. Sí, en Uruguay se estima que rondan los $1000 millones anuales. Es gigantesco, gigantesco. Si hablamos en términos de dinero. Sí, pues está todo lo humano, que ya lo hemos hablado, todo lo humano. Está clarísimo. Porque además, porque dentro de lo humano, como precisamente el trauma es una enfermedad que afecta a la población joven, los años de vida potencial perdidos, esos son incalculables. Son incalculables. Claro. Supera a la suma de los años de vida potencial perdidos de la enfermedad cardiovascular, la mortalidad por enfermedad cardiovascular y por cáncer sumados. O sea, uno suma todas las otras causas y no superan lo que es impacto desde ese punto de vista el trauma. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente afecta a una población joven. Muchísimas gracias por el encuentro de hoy. No, ha sido un gusto, gracias a ustedes. Ya sabemos que el mayo que viene estaremos pendientes de otro mayo amarillo. Ya no será el primero, será el segundo, pero habrá que seguir adelante porque es una carrera a largo plazo. Y espero que cada año seamos más. Exactamente. Bueno, un gusto recibirte. Muchas gracias. Nosotros ya estamos terminando este bloque, pero antes les quiero hacer una recomendación. AMC, Ingeniería en Sistemas. Cámaras HD, Wi-Fi con audio, sistema de vigilancia inteligente, un nuevo concepto en cámaras de seguridad. No te lo puedes perder. Y también les quiero decir que, como siempre, estamos incorporando campañas de tránsito, que no son de Uruguay, o alguna vez pondremos alguna de Uruguay, pero que se pueden encontrar en la web o que se han pasado por canales en otros países. Vamos a ver una. Había tráfico, pero esa moto no la vi. Juro que miré, pero no la vi. Ahora, en cambio, la veo a todas horas. Veo ese cuerpo. No se movía. ¿Por qué no miré otra vez? Él estaría vivo. Aunque en mi caso no es grave. Porque esto es solo un anuncio. Y yo un actor. En más de la mitad de accidentes de moto el culpable es otro vehículo. Y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Y empezamos a recorrer el tramo final del programa de hoy. Yo podría decir en broma que lo vamos a recorrer casi que en silencio. ¿Por qué digo casi que en silencio?
Porque vamos a estar hablando de vehículos eléctricos, que una de las características que tienen es, y lo más notorio para los que estamos acostumbrados a los autos a combustión interna, es que no hay motor que haga ruido. Pero para hablar de temas eléctricos y para hablar precisamente de esto, hemos convocado a uno de los ingenieros de UTE, el ingeniero Eduardo Bergerí. Un gusto que esté aquí con nosotros en Conciencia Vial. Bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias. Bueno, yo decía que una de las características, tiene muchas características diferenciadas el auto eléctrico de lo que es el auto, hablando como auto, moto o distintos medios de transporte, el vehículo eléctrico. Una de las variantes es que el motor de explosión no está, no hay sonido. Desaparece, sí, tal No hay cual. sonido. Bueno, ¿cómo está trabajando UTE al respecto? Una innovación tecnológica que llega al Uruguay, ¿de qué manera lo han visto? Desde el punto de vista de ustedes, la visión de un ingeniero, ¿qué significa esto? Bueno, yo creo que en primer lugar significa, yo diría, el futuro, pero también diría que ya significa el presente en este momento. La movilidad eléctrica creo que ha llegado para quedarse y irá sustituyendo a un ritmo seguramente lento los vehículos de combustión interna. Sí, la idea es la coexistencia también, ¿no? Porque en definitiva... Por supuesto. Sí. Y digamos que la UTE desde el año 2010, es decir, que vean que ya pasaron 6 años, está trabajando en el tema de movilidad eléctrica y en estudiar, digamos, de qué manera deberíamos desarrollar esta opción a nivel nacional. Me imagino que esto es como lo que tecnológicamente uno ve al alcance de la mano en su casa. Cuando algo se empieza a implementar y empieza a funcionar, rápidamente la tecnología va mejorando. Yo supongo que de aquellas camionetas que trajo UTE ya por el 2010, un poco es la referencia de aquellas que tú hacías. No, las camionetas en realidad son del 2014. Del 2014. Pero anteriormente lo que hicimos como primer medida para empezar a entender el tema fue transformar una camioneta de nuestra flota sacándole el motor a combustión interna y poniéndole un motor eléctrico y baterías. Ahora la recuerdo, porque ustedes la pusieron en el Prado, esa camioneta, Sí, en la exposición del Prado. Ahora eso recuerdo. fue alrededor del 2012, si mi memoria no me falla. Y esos fueron nuestros primeros pasos en la movilidad eléctrica a nivel de UTE. Nuestros primeros pasos del siglo XXI, porque movilidad electtrica también hubo... Sí, a inicio del siglo XX hubo algún vehículo que otro eléctrico también. Y acá en Montevideo recordamos los trolley. Por aquellos supuesto. que eran eléctricos Eso y por supuesto los tranvías eléctricos. Sin duda. Volviendo a esa experiencia, yo decía, la tecnología ha avanzado lo suficiente, me imagino que de esas primeras pruebas a lo que ya se está viendo hoy, el cambio tecnológico ha sido increíble, ¿no? Lo que hay como cambio tecnológico es que con la irrupción de las baterías de iones de litio, que son las baterías que se usan comúnmente en los celulares, digamos, se logró poder utilizar baterías que tienen una descarga mucho más predecible que una batería de plomo ácido, de las clásicas, y con una capacidad de acumulación de energía por volumen muy superior. Y eso es lo que dio lugar a la posibilidad realmente de poder fabricar vehículos que tienen prestaciones absolutamente similares y superiores, diría yo, que el vehículo equivalente con motor a combustión interna. Es decir, ya no estamos hablando del carrito de golf. Claro. Estamos hablando de un auto, si hablamos de un auto, por ejemplo, que tiene las mismas, el mismo modelo, digamos, tiene las mismas prestaciones que su hermano en combustión interna, con mejoras, es decir, es un vehículo que no vibra, que cuando está detenido, como el motor no gira, el silencio es total, y lo único que uno siente es la fricción de los neumáticos en el pavimento. Sí, claro, y hay mantenimientos que no, el cambio de fluidos son solamente los fluidos mecánicos, aquellos que necesiten para rotación, pero ya se elimina el aceite, se elimina el combustible, es decir, se elimina una serie de elementos que el mantenimiento, que lo favorecen. el mantenimiento se simplifica enormemente, es decir, que es mucho más barato, y lo que se conserva como mantenimiento es la suspensión y los frenos y el cambio de neumáticos. Queda claro. Eso Sí, la sigue parte siendo lo estructural mismo. y mecánica, que es la que necesariamente lo transforma en el vehículo que es, en un auto. Tal cual. Con respecto a la experiencia y las expectativas, porque cuando uno arranca a recorrer un camino en donde, bueno, se enfrenta a tecnología nueva, puede haber elementos positivos y negativos. Del 2014, vayamos a la fecha de las camionetas, que sí uno ya veía con la posibilidad de trabajo pleno de UTE ya para que trabajaran los equipos, y con esta evaluación de 2 años y algo. ¿Qué expectativas tenían y qué resultados obtuvieron? Bueno, nuestras expectativas eran evidentemente altas,
pero teníamos que confirmarlas haciendo pruebas. Y en definitiva, tanto con la adquisición de 30 vehículos en ese momento eléctricos, como con la prueba de un vehículo que estaba más destinado para taxi y también pruebas sobre un ómnibus, lo que logramos demostrar es que era absolutamente viable en el contexto económico uruguayo actual el poder sustituir la flota de ómnibus urbanos a ómnibus eléctricos, la flota de taxis a taxis eléctricos sin ningún problema, y flota de empresa, como la que nosotros tenemos, también se puede ir migrando hacia vehículos eléctricos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, imágenes en donde se veía una especie de cargador Sí. y el momento en el que uno deja enchufado el auto, por decirlo de alguna manera. Yo le digo enchufado porque básicamente es enchufarlo. ¿Esto es un elemento especial? ¿Es un cargador más rápido? ¿Cómo funciona? Bueno, esos cargadores sirven para mejorar el ciclo de carga que se realiza con el vehículo. Entonces hay cargadores de varios tipos, según si el auto lo puede aceptar o no, en el que se puede cargar más rápidamente el vehículo o en carga lenta. Y también tenemos, como se ve ahí en imagen, la posibilidad de cargarlo directamente en un toma corriente común. Con Eso un es en la yuco. casa, en mi casa, con un yuco donde tenga enchufe el yuco. Sí, o en cualquier lado en que uno llega y necesita energía porque ve que su autonomía no es suficiente, bueno, el poder enchufarse en cualquier lado. En el momento que lo enchufo le voy a hacer una pregunta, pero que puede sonar para un ingeniero casi tonta, pero es para que lo entienda la gente. ¿El enchufe en donde lo enchufa el auto tiene que ser reforzado o esto consume como un aire acondicionado en su momento, una heladera? Es decir, ¿es el mismo enchufe donde puedo enchufar una heladera o un aire acondicionado? ¿O si no tengo un enchufe especial no puedo? Bueno, cuando uno carga en lo que llamaríamos en carga lenta, que podría ser con el yuco que veíamos recién en imágenes, es lo mismo que estar enchufando, digamos, una potencia equivalente a un calefón o 2 calefones. Todo depende. Claro. Pero pongamos un calefón y medio. Un calefón y medio. Cuando ya se busca poder cargar en menos tiempo el vehículo, ahí ya hay que pasar justamente a un elemento de control de carga en donde la potencia disponible tiene que ser mayor. Claro, que es el caso que estamos viendo allí, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es muy útil para los taxistas. Tal cual. ¿Cómo ha funcionado el sistema? No le pregunto el tema taxi, le pregunto el tema vehículo. En cuanto a la autonomía durante el día, lo que circula un taxista y el tiempo de recarga que necesita, porque a veces uno tiene esa imaginación de que el taxi está todo el día circulando. Ahí está. Bueno, los taxis circulan una media de 300 kilómetros diarios, digamos. Y en definitiva, los taxis eléctricos que se están usando en Montevideo tienen una capacidad de acumulación en batería muy elevada, lo que les permite justamente cubrir esa autonomía. Es decir, la autonomía de esos taxis, en definitiva, si se lo prueba en condiciones óptimas, superan largamente una autonomía de 300 kilómetros. Pero para poder asegurar, digamos, cualquier evento durante la jornada en que, por ejemplo, el taxista haya tenido que consumir más batería por un problema de que el tránsito estaba muy trabado o cosas por el estilo, hemos instalado un cargador que está disponible para ellos durante el día. Y lo que se hace habitualmente... En el tiempo muerto de no estoy usando el taxi, voy y lo cargo. Ahí está, en esa especie de semipausa ahí del almuerzo, los taxistas van a cargar allí durante media hora, 1 hora, y eso les permite ampliar su autonomía unos 450 kilómetros. Este es uno de los cargadores, por ejemplo, podría ser como este. Es este. Es este. Es este mismo. Y bueno, eso les permite, en definitiva, asegurar que no van a tener ningún problema de autonomía durante la jornada. Claro, porque tecnológicamente, digamos, estas baterías se cargan a carga llena o se pueden ir recargando, como la tecnología de nuestros celulares, tú lo decías muy bien, es casi que el mismo concepto del celular. Exacto. Eso no varía. Con respecto a la vida útil, uno supone que de estos autos, más allá de la parte mecánica, que es la estándar que tiene cualquier vehículo, lo más caro son las baterías. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duran esas baterías y cómo se reciclan después esas baterías? Bien, puedo dar el ejemplo de los vehículos de nuestra propia flota en UTE. Allí las baterías están especificadas para durar unos 7 años. Cuando uno dice 7 años, que es
para nuestro cálculo económico la duración de la vida útil del vehículo completo, hace que sea totalmente viable poder usar ese tipo de vehículo. Entonces, ¿qué ocurre a los 7 años? A los 7 años la batería empieza a tener un desempeño menor, en el sentido que no es capaz de cargar al 100%, sino que cargaría a un 80%. Eso es lo que le ocurre en ese momento, cuando empieza a envejecer. Entonces, el planteo es darle una segunda vida a esas baterías. Y en ese caso, nuestro proyecto es que la UTE pueda hacerse cargo de esas baterías de tal manera de usarla para carga eólica, por ejemplo. En lugares estáticos, justamente en la red, donde podría cargarse y descargarse durante el día en los momentos que más convenga para lograr mantener, digamos, una carga de la red lo más ideal, óptima posible, de tal manera de minimizar las pérdidas técnicas en ella. Sí, ahí extendiendo la vida útil a un tiempo. Y ahí se puede extender unos cuantos años hasta que pierda más, mucha capacidad de carga, obviamente. Bueno, en ese momento, cuando el desempeño ya sea... sí, que cargue un 20%, ya claro, no vale la cuando pena ya no sea interesante, bueno, habrá que pasarlas al desguace. Claro. En ese caso, bueno, habrá que... El auto eléctrico llega en cierta medida como herencia del auto híbrido, aquel que tenía combustible y electricidad. Sí. ¿O no podríamos comparar el híbrido con el eléctrico? Yo lo que diría es que el híbrido para mí es un vehículo de transición. Es decir, me gusta decir que desde el punto de vista ingenieril es una joya tecnológica porque une dos mundos. Lo mejor que se puede producir como motor a combustión interna y lo mejor que se puede hacer en motores eléctricos y controles electrónicos que permiten hacer convivir esas dos tecnologías. Pero de hecho, no puede ser más que un tránsito hacia el vehículo totalmente eléctrico. Y hoy por hoy el híbrido tiene, digamos, algún sentido por el aspecto de la autonomía. Digamos, cuando vemos que vehículos que hay ya en el mercado, como por ejemplo, no sé si puedo nombrar marcas, pero por ejemplo el Nissan Leaf, que aquí no se comercializa además, es un vehículo que tiene una autonomía unos 150 kilómetros, hay nuevas versiones ahora que llegarán a 200 y poco, pero de hecho hay que competir contra una autonomía de unos 600 kilómetros en los vehículos a combustión interna, ¿no? Claro. Y esa referencia en general es algo que es una barrera para la adquisición del vehículo. Nos van a quedar muchos temas pendientes porque se nos ha ido el tiempo en esta charla, y seguramente los recibiremos en otros programas y va a ser un gusto para seguir hablando de lo que es el progreso, de lo que es esta movilidad eléctrica. Pero una pregunta que es fundamental para nosotros, que somos conciencia vial y tiene que ver con la seguridad. La gente puede viajar tranquila porque el auto eléctrico en sí mismo es igual de seguro que el auto a combustión. Sí, por supuesto. Se han tomado todas las medidas como para que no hay un motor delante, hay otra cosa, pero igual está todo compensado. Sí, tal cual. Digo, son vehículos que tienen que cumplir con las normas de seguridad internacionales que cada día van siendo más usadas, digamos. Y aquí los reforzamientos estructurales, los airbags y todas estas cosas existen. Traen las mismas prestaciones, eso no cambia nada. Exactamente, sin lugar a duda. Y no hay que pensar que hay un peligro de electrocutarse, porque a veces uno piensa que cuando llueve, no lo voy a usar porque me puedo electrocutar. Efectivamente, hay lugares peligrosos dentro del vehículo, pero que están totalmente protegidos. Totalmente sellados. Como obviamente hay lugares muy peligrosos en un motor a combustión interna, ¿no? Con tantas piezas móviles. O como tantos electrodomésticos que tenemos en casa, o tantos sin lugar a duda. Lugares donde si uno toca, obviamente si hay corriente es peligroso. Muchísimas gracias por hoy. Ha sido un gusto este primer encuentro aquí en Conciencia Vial, la bienvenida también a Conciencia Vial. Bueno, muchas gracias. Y bueno, le agradezco su presencia. Y ya les cuento a ustedes que en un segundito nada más me encuentro con Andrea Oliver para estar hablando de seguridad vial también y hacer algunos ejemplos en nuestra pizarra que van a ser bien útiles. Pausa, más que pausa, ya volvemos. Presentó este espacio COPSA, Línea Este. Andrea Oliver, un gusto recibirla, técnica en seguridad vial, así que para seguir hablando con nuestra pizarra y para seguir interactuando con ella, hoy, por ejemplo, las rotondas. Sí, el tema que elegimos para hoy, Jorge, es el tema de las rotondas. Voy a ver que me salga bien el dibujo, que dibuja mejor Andrea, yo voy a arrancar con el dibujo, veamos, viene acá una calle. Sí. Aquí viene la otra, quiere decir que acá hay una especie como de conexión entre una calle y otra, va a ser un poquito más larga, viene a una calle por acá, otra calle por acá, hace también la curvita, la otra calle viene por acá. Esto implica una curvita por acá. Muy bien, Jorge. No, bastante mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos así y ya
tenemos así. Bueno, esto es lo que naturalmente pasa cuando uno viene circulando por una rotonda, ¿verdad? Supongamos que tenemos, y te pongo ya el primer ejemplo, no sé por dónde querías arrancar tú, pero yo voy a empezar a poner autos en las distintas esquinas, porque lo que pasa en realidad es que los autos empiezan a acercarse, y se empiezan a acercar los camiones también, y se empiezan a acercar las bicicletas. Ahora tú me vas a decir dónde debería ir esta bicicleta, porque yo voy a ponerlo antojadizamente por donde la gente anda. Perfecto. Y seguramente también hay algún peatón que está por acá que incluso quiere cruzar. Y puede haber incluso otro auto que está viniendo por aquí. Vamos a poner otro auto que viene por aquí. Entonces, yo te invito a que empieces a mover estos autos. Estos autos tienen que circular. Quiere decir que este auto quiere ir de aquí hasta acá, ¿verdad? Lo primero que quiero, Jorge, que necesito que tú agregues a esta pizarra son las señales de tránsito. Bueno, ¿qué señales le ponemos? Antes de llegar... ¿Tengo ceda al paso? Vamos a colocar ceda al paso. Aquí vamos ceda al paso. Exactamente. Perfecto. Hay algo que se debe recordar. La rotonda es un sistema de circulación de sentido obligatorio. O sea, cada vez que yo entre a la rotonda, solo tengo una opción de sentido, ¿sí? Por eso, antes de llegar a cada entrada de rotonda, nosotros siempre vamos a tener un ceda al paso. Supongamos que el primero en entrar a la rotonda es este vehículo. ¿Sí? ¿Cuándo entra este vehículo a la rotonda? Si este vehículo ya está circulando en la rotonda, es quien tiene la preferencia. Se va por aquí, por ejemplo. Supongamos una calle de doble vía. ¿Sí? O sea que nadie... ¿Pero en qué punto? Eso lo entiendo. Entró... Eso sí no hubiera nadie. ¿Pero en qué punto entra este vehículo? El auto entró, sí, él tiene un cartel de ceda al paso. También colócame por favor ese otro aquí. Cartel de ceda al paso. Perfecto. Como tiene el cartel de ceda al paso y este auto ya está circulando, él tiene que dejar pasarlo, ¿sí? Si este auto que nosotros estamos utilizando a modo de ejemplo va a salir en la primer salida de esta rotonda, lo que él va a hacer es tirarse hacia el carril de la derecha previa utilización de los semáforos, de la luz intermitente. De los señaleros. De los señaleros, exactamente. Entonces, ¿Tiene que poner señalero a la derecha entonces? Sí, aunque señor. en realidad él entienda que es una recta. Como una recta. Y bueno, porque él venía por acá y siguió por acá. Esa es la primer conducta Equivocada. equivocada. No hizo Jorge. una recta. Tú me estás dando pie a explicar algo. Nosotros, esa es justamente es uno de los ejemplos que debemos dar como un mal ejemplo. Nunca al tomar una rotonda la vamos a convertir en una línea recta. Es decir, que yo jamás voy a salir con mi auto de aquí y voy a pasar esto como si fuera una línea recta. Sino que lo que yo voy a hacer con mi auto es entrar, girar y voy a salir por, en este caso, la primera salida. Pero el señalero lo debería poner aquí. Aquí. Porque si lo pongo acá, confundo. Parece que me voy por acá. Lo vas a poner aquí. Lo pones acá. Exactamente. O sea que lo correcto es, aquí llega, pone señalero para avisarle a este vehículo que sí puede ingresar. Exactamente. Y este ya se va por acá. Perfecto. Perfecto. Este vehículo ingresa. Sí. Se va a ir por acá. Sí. Entonces, lo mismo pasa con el camión. Sí. El camión espera, Ajá. pone señalero Y sale. se tira. Perfecto. La bicicleta, en todo este entramado de autos que van y vienen, ¿cómo circula por la rotonda? Las reglas deben ser las mismas, obviamente. Va a pero mantener la derecha. entra por aquí, va caminando, va por allí. A ver, en este caso iría para acá, Jorge. Para ahí. Sí, sí, ¿Verdad? sí. Exactamente. Va pegada, este es el cordón, va pegadito al cordón, no tiene Sí. posibilidad de poner señalero la bicicleta. No, pero de todos modos los ciclistas utilizan las señales que ellos realizan con sus manos, ¿verdad? Gira como el auto. Exactamente, va a girar. Un dato importante del tema de los ciclistas en las rotondas. Cuando nosotros nos encontramos en una rotonda con un grupo de ciclistas, con más de un ciclista, entendemos que el primer ciclista es el inicio del auto y el último es el fin del auto. Es decir, que el grupo completo de los ciclistas estarían ocupando el mismo espacio que un auto, ¿verdad? En medio de todo esto, este peatón quiere llegar acá. Ok, vamos a volver a lo que nosotros hablamos en el programa anterior. Los peatones siempre van a cruzar en línea recta. ¿Qué quiere decir? Pero Que acá en lo el que pasa caso es que no tengo tan clara la esquina, por eso te repito la pregunta. que en el caso que tú nos estás mencionando, este peatón va a cruzar hacia aquí. Primero por favor, cruza hacia acá. hazle una flecha, exactamente. Cruzó hacia aquí.
y luego va a cruzar hacia aquí en línea recta. Quiere decir que se desplaza hacia una posición segura, es decir, sale de la rotonda. Sí, sale de la rotonda y va a volver a cruzar. Y llega a su destino. Sí. Hay otro dato importante. Nosotros tenemos lo que son las señales horizontales y señales verticales. Una señal vertical, por ejemplo, reglamentaria, es la de ceda al paso, ¿verdad? Supuestamente, previo a esto, tendríamos una de color amarillo, que es de advertencia, que nos indicaría que estamos próximos a llegar a una rotonda. Pero como señal horizontal, podemos encontrar, aquí, Jorge, por favor, una línea, que sería una línea blanca, que es una línea de pare también. Ese sería el límite hasta donde los autos podrían llegar. Perfecto. ¿Cuántos autos pueden estar circulando en una rotonda, en definitiva? Porque esto puede darse... Esto no habría problema. Mientras cada uno respete, podríamos tener en su momento... Depende de la cantidad de carriles. O sea, nosotros aquí tenemos rotondas con muy pocos carriles, pero cuando salimos, cuando viajamos, por ejemplo, podemos llegar a ver rotondas con 2 y 3 carriles. Sí, un poco es lo que pasa en la Fuente Luminosa, allí en donde está la pista de atletismo, ¿no? Que en realidad... ¿Sabés que es algo especial la Fuente Luminosa? ¿No? Y tiene una característica muy específica que voy a tratar de sacarte fotografías para traer o para subir a la página de Conciencia Vial, porque es una situación interesante. Es una rotonda en la que tenemos un cartel de pare, Jorge. Claro, por eso. Entonces, para mí que se confunde el concepto rotonda, porque justamente es una fuente por su forma geométrica que tiene, ¿verdad? Pero en cuanto a señalización, llama mucho la atención. Vamos a dejarlo entonces, esa rotonda tan específica, para otro encuentro, para otro programa, y lo estaremos analizando. Andrea, muchísimas gracias por hoy, este encuentro, y espero que haya sido muy útil. Nos seguimos viendo en próximos programas. A las órdenes. Y con ustedes nos reencontramos en apenas 7 días, cuando volvamos a estar aquí en Conciencia Vial. Recuerden que durante la semana seguimos en contacto. Nuestra vía del WhatsApp sirve tanto para mensajes de texto, videos, fotos, comentarios, autopreguntas. Ustedes se pueden grabar y decir, quiero preguntarle tal cosa. Perfecto, también nos sirve. Vamos a ir viendo qué material nos va llegando y, por supuesto, lo vamos a ir incorporando a Conciencia Vial. Recuerden que lo que les decimos siempre es que la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos y que nuestro objetivo es ir generando conciencia vial. Hasta dentro de 7 días. Auspiciaron empresas con responsabilidad vial. Cardiomóvil, un vecino médico. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos. Copsa, línea este. Hotel Cristal Tower. Mariño Rentacart. Sanatorio Mautone. Automóvil Club del Uruguay. Julio Selman. Demarco, transformamos tu espacio. AMC, vigilancia y seguridad. IUTE, la energía que nos une.